Muy buenas tardes, amigos de Diario La Prensa, de www.laprensa.hn. Les damos la bienvenida a uno de nuestros Facebook Live, hoy iniciando con el doctor Omar Hananía. Él es gerente del Instituto Hondureño del Seguro Social en San Pedro Sula, quien muy amablemente pues, nos está atendiendo vía Zoom para esta entrevista y poder llevarles a ustedes y discutir con él los temas referentes a lo que está sucediendo con el coronavirus en el departamento de Cortés y obviamente en San Pedro Sula. Doctor, muy buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Muy amable, muy buenas tardes. Agradecido de su entrevista, ¿va? Para poder compartir algunas ideas o situaciones que tenemos en San Pedro Sula. Excelente, doctor. Empecemos hablando de los números que nos está dejando este coronavirus en San Pedro Sula. Ya llevamos un poco más de un mes, ya casi mes y medio de trabajo, de lucha contra el coronavirus. ¿Qué cosas nos está dejando esta situación, esta emergencia aquí en la zona norte? Bueno, evidentemente, esta es una situación conflictiva que ningún país ha estado preparado, peor nosotros que somos un país en vías de subdesarrollo, que aspiramos a tener muchas cosas de otros países de primer nivel, que realmente tenemos circunstancias que hemos querido evolucionar como otros países, pero que no estamos preparados. Nuestro sistema de salud es muy débil, no hay suficientes fortalezas en lo que es las enfermedades crónicas, no hay suficiente fortaleza en lo que es las enfermedades epidemiológicas y no hay suficiente fortaleza en lo que es el cambio de una ciudad tan complicada como San Pedro Sula, donde después de ser una ciudad con bajo índice de accidentes automovilísticos, ha pasado en los últimos 4 o 5 años de altos índices de accidentes en motocicleta con automóviles, que se ha convertido en una ciudad de trauma y ahora enfrentando una pandemia que realmente nos ha descubierto que somos un pueblo o un país que tiene grandes dificultades de interpretación o de credibilidad de lo que puede pasar o ha pasado en otros países. Vamos un poco a los números, doctor. 477 casos confirmados hasta el día de hoy. Falta la cadena nacional, obviamente, que vendrá en algunos minutos a nivel nacional. 477 casos y 334 de ellos en el departamento de Cortés. Esto quiere decir que en nuestra zona de influencia, en el Valle de Sula, el de todo el departamento y obviamente San Pedro Sula, está el 70% de los casos por esta enfermedad. ¿Qué nos reflejan esos casos? ¿Qué estamos haciendo mal los sanpedranos, los habitantes de Cortés? Bueno, son dos cosas diferentes, licenciado. Recordemos que el primer caso insigne comenzó en Tegucigalpa y a los pocos días el otro caso insigne en San Pedro Sula. Pero si usted hace un análisis del nivel de población, usted se va a determinar que hay varias cosas fundamentales. Primero, el perfil humano en relación a edad es mayor en Tegucigalpa que en relación a San Pedro Sula, porque aquí hay más carga laboral. La mayoría de las empresas de maquilas de alto congestionamiento y de alto volumen de recursos humanos están en la costa norte. Eso hace que los momentos de control epidemiológico cada día se va a hacer un poco difícil. Ejemplo sencillo. Si yo divido la zona de Villanueva y divido la zona de Choloma, solo entre esas dos zonas hay 160,000 afiliados al Seguro Social. De esos, si usted lo ve por 3 o por 4, usted se da cuenta, sin olvidarse de la empresa grande, de maquila, usted ya llega a un promedio casi de 600,000 personas. ¿Okay? Pero esas 600,000 personas, localidad o del centro del departamento de Cortés, sino que tiene un flujo de tránsito abundante. Y cuando uno va y revisa el nivel
de convivencia de estas personas, encuentra que existe más de 5 personas por habitación muchas veces. En base a esas situaciones, es muy difícil si no se hace un buen cerco epidemiológico y es muy difícil si no se hace un aislamiento. Claro. Eso ha fallado, falló tal vez la alerta temprana, el haber empezado los controles de una manera más rápida, tan pronto sucedió la enfermedad, tan pronto se empezaron a reportar los casos aquí a nivel nacional, a nivel de Centroamérica, para poder haber allanado un poco más, de una mejor manera esta situación. Yo creo que hay muchas cosas que han fallado, ¿va? Por ejemplo, no podemos tener una respuesta de laboratorio rápida, no podemos tener un diagnóstico en menos de 24 horas. Tenemos un atraso de más de 2.500 pruebas, eso significa que aunque ayer, por ejemplo, solo salieron 5 o 6 positivos, cuando empiecen a procesar esas 1.500 pruebas, usted puede tener un parámetro y usted puede decir, bueno, de esas 1.500 pruebas o 2.000 pruebas atrasadas, usted va a decir cuánto, el 20-25% está saliendo positiva. Significa 500 casos más. 500 casos más que se van a agregar. Pero cuando usted agarra el número multiplicador y usted me dice, tengo 500 casos, más 500 que tengo ahorita son 1.000 casos. 1.000 casos significa que tenemos que encontrar un número múltiple. Puede ser 8, puede ser 9 o puede ser 10. Si yo lo pongo como el punto máximo por la cantidad de hacinamiento de personas, entonces esos 1.000 casos se van a volver a 10.000 casos contagiados. O sea que no debemos, digamos, como población, digamos, cantar victoria en este momento solo porque haya cinco nuevos casos, porque hay 2.500 pruebas que están atrás, que están rezagadas, que todavía no nos han dado los resultados y que son 2.500 casos que pueden ser unos positivos, ¿verdad? Otros negativos, pero no se debe cantar victoria y decir, ah, no, solamente como población ya pasó y solo hubo en el último conteo 5 casos nuevos, entonces esto ya pasó. Claro, no es cantar victoria y nunca vamos a poder cantar victoria. La victoria se va a empezar a cantar cuando tengamos el mayor volumen de pruebas diarias y que determinemos que las pruebas te están saliendo negativas, porque lo que tenemos son falsos negativos, porque no tenemos la respuesta. Entonces, siempre le queda a usted el signo de interrogación. El signo de interrogación, que de esos 2.000 pueden ser 500 o pueden ser 1.000 o pueden ser más, ¿verdad? Claro. A nivel de muertes, doctor, pasa lo mismo, porque en este momento a nivel nacional tenemos 46 muertes confirmadas, pero hemos escuchado y se ha dado por parte de los médicos, en diferentes sectores se dice que una persona murió por complicaciones asociadas por esta situación del coronavirus. ¿Está pasando lo mismo con el tema de los fallecimientos? Sí, yo creo que definitivamente es una información que es de interpretación, licenciado. Mire, si yo tengo los signos y los síntomas clínicos de un COVID-19, si yo tengo un examen de laboratorio en el cual todavía no me ha venido mi resultado y yo fallezco y estoy en una sala de COVID, evidentemente mi diagnóstico sospechoso o presuntivo puede ser diagnóstico COVID, sospechoso de COVID. ¿Cómo lo vamos a finalizar ese diagnóstico? Eso lo vamos a finalizar diciendo que al final del día o de los días que ya se confirme o no se confirme, ahí se va a decir. Entonces, de 43 podemos pasar a 50, podemos pasar a 60, podemos pasar a 70. O sea, mientras no tengamos las pruebas de laboratorio en menos de 24 horas, estamos jugando con información atrasada. Claro. No es real, no está en tiempo real.
información retrasada en cuanto a las pruebas y esto hace que también se tengan acciones contra la pandemia retrasadas y obviamente que los sanpedranos y que los hondureños nos confiemos de lo que está pasando y que aquí no está pasando nada, de que esto ya pasó. Completamente. El resultado a usted es la primera alarma. En la primera alarma, usted tiene que tomar una decisión. Si usted le sale positivo, usted tiene que ir a buscar la enfermedad o el portador. Tiene que ir a hacer un cerco epidemiológico. Tiene que ir a la casa de la persona que salió positiva. Tomarle muestreo, mínimo muestra rápida, a todas las personas en las cuales él convive para clasificar cuáles salieron positivos y cuáles salieron negativos. Y de ahí ver el perímetro, las distancias. Hay muchas situaciones epidemiológicas que dice que tiene que ser un perímetro de 300 metros. Entonces, si una casa está en una esquina, tenemos que buscar el perímetro alrededor, que son casi 3 cuadras o 3 bloques. ¿Sí? Entonces, a todo ese recurso humano o a toda esa población hay que estudiarla para determinar qué riesgo tiene. De ahí nos pueden decir si solo salió uno más, salió 5 más, salió 10 más. Y a estas personas hay que aislarlas, porque recordemos que hay entre un 20 hasta 40% pacientes que padecen COVID y que son sin síntomas y no desarrollan la enfermedad. Solo son portadores de la enfermedad. Pero el ser portador de la enfermedad significa que la puede transmitir. Wow. Complicadísima esta situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué las pruebas están tan lentas? La confirmación en laboratorio. Sabemos, obviamente, en este momento el único laboratorio está en Tegucigalpa, pero en Tegucigalpa, ¿qué está pasando? Faltan reactivos, falta gente, falta manos y también se ha estado hablando de un laboratorio para la zona norte. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, sobre lo que sucede en Tegucigalpa yo no le puedo dar fe completamente. Lo que yo tengo entendido es que solo hay una capacidad aproximadamente entre 50 y 60 pruebas al día. Tengo entendido que según por las cadenas nacionales dicen que ya vamos a tener otros oferentes o proveedores del servicio del laboratorio en forma particular. No sé cómo va a funcionar todavía, no estamos totalmente enterados. Y sobre el laboratorio en San Pedro Sula todavía no ha sido finalizado. Si yo le tomo la muestra a usted, Nick, yo la envaso, la mando a la región, a una oficina de CESAL. La oficina de CESAL la manda a Tegucigalpa. En Tegucigalpa hay 1000, ustedes en 1001. Entonces tiene que hacer cola el resultado. Tiene una lista de espera y hasta que cumpla esa lista de espera vamos a obtener el resultado suyo. Y esa es la gran dificultad y eso es uno de los puntos de mayor debilidad que tenemos. Se hablaba también de habilitar los laboratorios privados para que ellos puedan colaborar en esta medición y en esta toma de las muestras y el análisis de los resultados. ¿Eso es correcto? ¿Hay suficiente capacidad de laboratorios privados para apoyar esa medida? ¿Usted cómo lo analiza? Claro, yo creo que sí hay algunos laboratorios que tienen la capacidad para elaborar las pruebas. Eso es una negociación a nivel gubernamental que la hacen. Y cuando nosotros llegamos 500, 1000 pruebas diarias, entonces definitivamente vamos a poder saber el estatus quo de la pandemia en nuestro país. Claro que sí. Bueno, muy bien, doctor. Hablemos ahora del personal de los médicos. Entonces, el tema de laboratorios está siendo una de las camisas de fuerza en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. ¿Qué pasa con el tema de... Ustedes han hablado en diversos momentos de los picos, los momentos en los que la enfermedad va a llegar a su nivel máximo. ¿Ya estamos en esa curva? ¿Cómo estamos en ese ascenso? ¿Ya llegamos al pico? ¿Para cuándo lo pueden prever ustedes? ¿Cómo lo tienen en sus esquemas? Ustedes analizan, bueno, la enfermedad, ayer había un caso, hoy hay 3, mañana hay 6 y se va aumentando esto. ¿Cómo tienen ustedes esa proyección más o menos? Bueno, nuestra preocupación es el mes de mayo, junio.
evidentemente creemos que lo que está pasando ahorita más o menos puede corresponder hasta un 10 o un 20% de lo que podemos tener en el mes de mayo y junio. O sea que en Recordemos mayo que va a hay haber un incremento del 20% aproximado. Esto es estimado. Obviamente esto no es una camisa de fuerza ni es la regla mágica, pero es la proyección que ustedes dicen. En mayo va a ser el mes más complicado y vamos a tener un 20% más de casos. Sí, o sea, no es que va a crecer el 20%. Ahorita estamos cubriendo el 20%, que probablemente en mayo y junio va a haber un pico altísimo. Hay situaciones que se han considerado que podría llegar hasta unas 600,000 personas de contaminadas o hasta 1 millón de personas contaminadas, pero que no van a producir ese 1 millón de personas la enfermedad. Van a ser portadores, ok. Pero de eso usted tiene que ir estratificando. ¿Qué porcentaje van a necesitar hospitalización? Hay estudios que no soy la persona indicada de mencionarlo porque todavía no ha salido publicado, pero hay un estudio que dice que para el mes de mayo o junio vamos a tener cerca de 192,000 personas que van a necesitar hospitalización. Wow. 193,000 Oh, personas no. a nivel Sí, nacional. a nivel nacional. O sea, hay estudios que están diciendo eso, y de eso usted puede sacar que hay estudios que dicen que tal vez 5,000 personas pueden llegar a necesitar ventilación. Pero como le digo, no soy la persona calificada porque ese estudio y se está haciendo en tiempo real. En tiempo real significa que con la información que se está obteniendo vía telefónica, se está obteniendo gran cantidad de los signos y síntomas que tienen los pacientes. Pero evidentemente sí existen estudios formales, especialmente por los departamentos de epidemiología, especialmente por personas muy interesadas en infectología, especialmente con personas que se han dedicado a hacer la forma científica, no tanto asistencial. Entonces, sí es preocupante lo que pueda venir en mayo y junio. Wow. O sea que esto no ha pasado y es correcto y es coherente entonces lo que está haciendo el gobierno. Digámoslo, en este tema sí es coherente de prolongar la cuarentena, de continuar con esas medidas de prevención. No hay que cantar victoria de que esto ya pasó porque se viene entonces lo peor. Bueno, yo creo que ya tenemos que buscar que puede hacer un estilo de vida. El estilo de vida dice, yo puedo salir el lunes, pero no va a salir martes, ni miércoles, ni jueves, ni viernes. ¿Ok? O puedo salir el lunes y puedo salir el jueves. Eso probablemente va a ser un estilo de vida, ¿verdad? Con las medidas de protección adecuadas. Las medidas de protección adecuadas son sencillas, licenciado. Lavado de manos, una mascarilla normal y aislamiento de 1 metro, 1,5 metros. Punto. Ahora, el hecho de que sigamos en esta cuarentena o en esta situación de que el gobierno tiene ciertas regulaciones, no es la solución total. La solución total es los cercos epidemiológicos que supongo están haciendo el gobierno para evitar la continuidad de la enfermedad. Claro. Doctor, 193,000 personas, me dice usted que presentarían los síntomas en los próximos meses y de ellas 5,000 necesitarían ventilación. La capacidad instalada para la atención de estas personas aquí en San Pedro Sula, ¿ya se ha mejorado? ¿Ya se tiene actualmente? No, evidentemente no tenemos respuesta. Ni va a haber respuesta si llegara esos números. Es engañarse uno mismo si pensamos que vamos a tener 100,000 camas hospitalarias, 5,000 ventiladores. No es posible. Vamos entonces País, hacia un colapso en el sistema
en el sistema si la tendencia se mantiene tal y como ustedes la están previendo. Bueno, vuelvo a insistir. El último responsable, no le digo el nombre porque realmente todavía no hay autorización, no ha salido a la luz. Evidentemente, esas son las proyecciones para mayo y junio. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si le damos vuelta a la página, nos olvidamos en las próximas semanas un poquito, no olvidarse del todo, un poquito de lo que son manejos hospitalarios y nos dedicamos a nivel 1, que es casa a casa, identificar, tratar y aislar, puede cambiar completamente todo el panorama. Claro. Hablando de trabajo de médico, ¿cómo están los médicos? Porque ha habido, la semana pasada, al final, la ministra de Salud dijo que parte del personal que había sido contratado para apoyar las labores contra el coronavirus, pues habían renunciado. Y obviamente el personal que ya está también ha estado entre el miedo, entre el estigmatismo y entre una labor titánica por entender y por manejar esta enfermedad. ¿Qué es lo que está pasando con el personal médico, el personal de enfermería, el personal de aseo de instituciones como el Seguro Social? Bueno, nosotros hemos tenido fuga de talento, fuga de recursos humanos. Aproximadamente nosotros hemos contratado alrededor de unos 50 médicos en las diferentes áreas, médicos generales la mayoría, y especialidades en medicina interna, que es lo que tiene la mayor fortaleza para el manejo de esta enfermedad. Sí. Casi un 20 hasta 25% hay deserción. ¿Por qué? Creo yo que hay mucho desconocimiento, algunos temores. Creo yo que realmente en algún aspecto humano pueden tener la razón, porque la única manera de poder obtener un trabajo probablemente solo fue en esta crisis de pandemia, en la peor oportunidad, y que pudieron haber tenido oportunidades diferentes, ¿verdad? Creo yo que sí tenemos ciertas debilidades en el sistema médico. Ejemplos, hay más de 10 personas o más de 10 a 15 personas del sistema médico contaminados. ¿Eso a nivel nacional o solo aquí en San Pedro Sula, doctor? Yo le hablo a nivel de San Pedro Sula. De San Pedro Sula. Sí, donde definitivamente todavía tenemos aquí en el Seguro Social médicos hospitalizados por ellos. Tenemos 4. Uno a nivel alto, que significa que está en cuidado intensivo, y todavía tengo 3 médicos en cuidado intermedio. Wow. Complicada entonces la situación porque no estamos haciendo las pruebas, no tenemos la capacidad para, bueno, se vienen los peores meses en cuanto a la epidemia, si no se hacen las medidas correctivas inmediatas, también poco recurso para atender la cantidad de pacientes que se espera tener y encima de todo el personal médico pues también afectado, ya sea por el miedo, ya sea porque están contagiados con esta enfermedad. ¿Qué pasa con el tema de los médicos cubanos, doctor? ¿Usted cómo lo analiza? Ayer llegó una brigada de médicos de este país que vienen a colaborar. ¿Cuál es la posición de ustedes? Es un poco difícil comentar sobre ello. Primero, desconozco qué tipo de especialidades vienen. Segundo, yo creo que tal vez pudimos haber sido un poco más amplio, ¿va? Considerando que toda ayuda es buena, ¿va? Claro. Entonces, ¿por qué digo que pudimos ser un poco más amplios? Porque yo hubiera pensado tal vez en enfermeras profesionales, especialistas en cuidado intensivo, porque no hay en el país. Pudiéramos haber pensado en enfermeras auxiliares. El médico le ayuda a pasar visitas, pero el médico no le aplica el medicamento. Tenemos el déficit de recursos humanos en enfermería.
Y al final de cuentas, eso nos puede pasar una factura. ¿De cuánto es el déficit de enfermeras más o menos para atender esta pandemia? ¿Cuántas enfermeras más estarían necesitando en los próximos días, meses? Mire, si yo le hablo del Seguro Social, por ejemplo, a partir de hoy vino ya las empresas que van a poder habilitar en los módulos 4, que es una unidad de cuidados intensivos de 21 camas. Vamos a habilitar el módulo 1, 2 y 3 para las áreas de hospitalización. Solo entre enfermería auxiliar y profesional yo necesito como 100 personas, aparte los médicos, ¿verdad? Porque aproximadamente hay ciertos estándares. Mire, una enfermera profesional cuida a 2 pacientes en una unidad de cuidado intensivo. Cada 2 camas hay una enfermera profesional. Una enfermera auxiliar, hay diferentes estándares. Cada 5 camas puede haber una enfermera auxiliar. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, en el Seguro Social, en el mejor escenario y con toda la ambición de que al fin se van a poder echar a funcionar los módulos 3 y 4 y 1, nosotros vamos a tener una capacidad de 190 camas para pacientes COVID. 190 en el Seguro Social. En el Mario Catarino, más o menos, ¿cuántas puede haber? Hasta la última reunión que nosotros tuvimos con ellos el día viernes, el Mario Catarino solo tiene 30 unidades. ¿Y el Hospital Leonardo Martínez? Tiene 28. Nosotros ahorita actualmente tenemos 50. ¿En dónde? ¿En el Seguro Social actualmente hay 50? Sí, actualmente tengo 50. O sea que a nivel de San Pedro Sula tenemos 108 espacios para pacientes COVID. Totalmente, y es poco. Yo le voy a decir que hoy lunes, creo que es 20, ¿va? Ya sí, se olvida la fecha. Sí. Tengo una capacidad de ocupación de un 90%. O sea... Ya en este momento está el 90% ocupado en el Seguro Social. Totalmente. O sea, solo tengo, ¿qué le puedo decir? En una sala COVID tengo 3 camas libres, en la otra tengo otras 3. Complicada la situación entonces a nivel de San Pedro Sula. 108 camas en este momento y se espera que vengan los peores meses de la pandemia. ¿Cuál es el mensaje para la población? Dígame. Es preocupante, le digo, la capacidad operativa que tenemos los hospitales. Claro que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué información tienen de los hospitales que vienen, los hospitales móviles? ¿Cómo va ese proceso? ¿Qué tienen? ¿Qué datos tienen ustedes según las reuniones que han tenido? No, realmente desconocemos, no tenemos información sobre ello. Recordemos que eso es a nivel de Ministerio de Salud, ya no le compete al Seguro Social, ¿verdad? Pero volviendo a la pregunta suya, ¿qué comentario? ¿Qué comentario tiene para la población, para los hondureños? Porque muchos ya estamos cantando victoria, nos sentimos muy felices cuando podemos salir a nuestra calle, queremos regresar a los puestos de trabajo. Obviamente hay una necesidad económica que también es apremiante en nuestra población, pero realmente tenemos un panorama muy complicado y que tal vez no lo estamos viendo completamente con la claridad con la que lo ven ustedes. Ok, comentario más importante, las regulaciones mínimas, distancia, espacio, lavado de manos, aseo. Comentario importante, que si se va a abrir una fábrica, pues tiene que haber un análisis de recursos humanos. Si tenían 500, solo pueden tener 200 empleados. Que debe haber una distancia entre cada empleado que tenga la distancia mínima, 1,5 metros
a los 4 cuadrantes, que se exija el uso de la mascarilla, que se exija el lavado de manos o usar gel, que se exija que antes de ingresar a un centro comercial o empresarial, mínimo temperatura. O sea, hay muchas alternativas, ¿verdad? Mire, yo el otro día miraba un video de la televisión y me agradó que hay ciertas empresas acá que sí han tomado las medidas pertinentes, donde ya le tienen marcada la distancia para el comprador. Y eso es excelente, porque desgraciadamente muchas personas no creemos que puede existir o que existe la enfermedad. Entonces, si ya le marca a usted los parámetros y usted tiene una persona de seguridad que le puede ayudar para que cumplan los parámetros, usted está previniendo y usted está abriendo su negocio. ¿Ok? Pero si usted ve una aglomeración de personas y abre un negocio, usted no está previniendo, usted está aumentando la posibilidad que pueden haber más casos. Claro. Para la población Eso es más o menos un panorama. Claro. Para la población, ¿Perdón? supongo que también el llamado es a no confiarse, a no creer que esto ya pasó, que por un tema de un mes o mes y medio, pues ya logramos vencer y cantar victoria, como lo habíamos dicho antes, y ya en este momento, pues desatender y borrar tal vez con de un solo momento todo lo que se ha logrado en este tiempo. Sí, Lin, mire, evidentemente la enfermedad llegó para quedarse. Evidentemente tenemos que aprender a sobrevivir con la enfermedad. Eso significa que probablemente dentro de 6 meses platiquemos un poquito más del pasado o recordar las áreas o los tiempos de crisis, pero permanentemente va a tener que andar con su mascarilla. Claro. Por lo menos durante un tiempo determinado, hasta que exista una vacuna. Claro. Si usted hace un análisis de qué pasó con el dengue el año pasado, usted se va a sorprender y usted va a ver que el año pasado hubieron más de 100,000 casos de dengue. ¿Va? Revíselo y va a ver cuántos muertos tuvimos. Revíselo. Entonces, eso es casi lo mismo, con mayores riesgos todavía actualmente. Porque para el dengue necesitaba que el zancudo me picara. Ahora no. Ahora para que yo me contamine solamente tengo que platicar con alguien o darle la mano a alguien y yo me puedo contaminar. Claro. Doctor, ¿cómo es vivir con el coronavirus? Usted que ha estado en las salas de UCI, que ha visto ya los pacientes, ¿cómo es estar ahí? Porque yo creo que todos lo tenemos como, pues sí, es algo que afecta a los pulmones y es una gripa que se complica, si yo tengo otras complicaciones médicas, incluso los jóvenes no están como muy conscientes de que también les puede pasar, pero ¿cómo es esto? No, es estresante. Tal vez no estando a ciertos niveles, ¿va? Porque a veces uno no entra al extremo máximo del nivel de tensión. La gente que entra más ahí es el intensivista, que tiene que poner lo que nosotros le decimos un mono. De ahí después del mono se tiene que poner una gabacha. Después se tiene que poner una máscara con filtros de carbón P100. De ahí tiene que ponerse doble guante. O sea, que definitivamente, aunque tenga un centro de atención, que una temperatura se maneja a 21 grados, toda esa vestimenta lo puede llevar usted a 40, 45 grados. Deshidratación completa, donde definitivamente se lo pone y no se lo puede estar quitando, sino que se lo tiene que quitar ya cuando toma la decisión que se va a retirar. Claro. Por lo menos esa es una ventaja que tienen los médicos. Más estresantes son las enfermeras que tienen que cumplir las 8 horas. Claro. ¿Y para el paciente? Bueno, si esa es la área más crítica, al principio teníamos la mayoría de los pacientes en ventilador, el paciente pasa dormido. Ahora ya la mayoría de los pacientes están despiertos y para el paciente hay bloqueos, ansiedad, depresión,
angustia, porque solo ven un cuartito y luces. Claro. Y los ven a ellos diariamente, ¿me entiendes? Claro. Doctor, el tema de los ventiladores, de los respiradores mecánicos, ¿cómo está esta situación en San Pedro Sula, nuestro panorama, lo que se nos puede venir? Lee, el problema es que yo puedo tener un carro sin saber manejar. ¿Para qué me va a servir el carro? Claro. Ese es el problema. Puedo tener los ventiladores, pero si no hay quien los maneje, quien esté pendiente de ellos. Esa es completamente, licenciado. Haciendo un inventario de lo que es la ciudad de San Pedro Sula, solo hay 6 intensivistas en la ciudad. ¿Ok? Eso significa que tienen que estar repartidos entre los hospitales del Estado, incluyendo el Seguro Social, y los hospitales privados. Difícilmente tienen el tiempo y la capacidad para poder cubrir todas las áreas necesarias. Y la energía, porque si se vienen los peores meses, va a ser muy difícil que una de estas personas, de estos grandes médicos que tenemos en nuestra ciudad, afortunadamente, pues puedan hacerle frente a esta pandemia. Doctor, pues yo realmente quiero agradecerles, ha sido un esfuerzo por parte del doctor Omar Hananía de darnos estos pequeños momentos pues para hablar sobre este tema del coronavirus. Él ha estado bastante ocupado y nos ha pues dado este espacio para poder hablar con él y darnos este panorama un poco muy complicado porque nos afronta una realidad que está a la vuelta de la esquina si no tomamos las medidas de precaución necesarias, si no entendemos que quedándonos en nuestra casa, lavándonos las manos, evitando el contacto social, que sí, lo entendemos, es un sacrificio, nos trae sacrificios sociales, económicos, personales, laborales, pero que es la única forma para enfrentar a un monstruo gigante que está detrás, muy cerca de nosotros y que nos puede hacer colapsar. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por darnos este panorama para el Diario La Prensa. Gracias por la oportunidad de poder transmitir algunas cosas, a veces inquietantes, a veces que muchas personas no les gusta escuchar, ¿verdad? Pero también hay cosas positivas que yo me gustaría mencionar solo para finalizar. Claro que sí, claro que sí. En el Seguro Social hemos tenido 52 pacientes que ya salieron de las salas de COVID, ¿ok? Que están en proceso de recuperación dentro de su casa y que nosotros le hacemos el seguimiento permanente diariamente por medio del Departamento de Epidemiología. En la unidad de cuidados intensivos, definitivamente ya tenemos un número de 6 personas, las cuales 4 van a ser trasladadas a otra unidad, fuera de la unidad de cuidados intensivos del día de hoy, para que entren en terapia respiratoria. Eso significa que hasta ahorita estas personas lograron superar la crisis del COVID y que tienen oportunidades de vida arriba de un 90%. Esto es un logro. Suena sencillo, ¿no? Fueron 4 personas que están saliendo hoy, 52 que ya sobrevivieron. ¿Cuánto tiempo permanece una persona para lograr, desde que entra al Seguro Social hasta lograr pasar la enfermedad y salir adelante e ir a su casa o empezar una terapia para continuar su vida normal? En las salas de hospitalización, que no son cuidados intensivos, andamos un promedio de 10.5 días. ¿Sí? Pero yo tengo pacientes que tienen 20 días todavía. Pero más o menos le digo, el promedio es de 10.5 días. En la sala de unidad de cuidado intensivo, el promedio es casi 20 días de estar en ventilador. O sea que es bastante tiempo. Si usted saca un promedio de costos privados, se va a dar cuenta que 20 días, wow, es un montón de billetes. ¿Sí? Bastante dinero. ¿Cuánto es un montón de billetes? Aproximadamente un día a día en una unidad de cuidado intensivo privado anda alrededor entre 80 y 130.000 lempiras. Eso es un día, entre 80.000 a 130.000. Un día.
Y hay un gente día, hay gente que permanece 20 días. 20 días. Y tengo gente que tiene más de 20 días. Y hay gente que no supera, desafortunadamente, Totalmente. la crisis. ¿Cuántos fallecidos van en el Seguro Social, doctor? Van 8, 8. 8 personas. Bueno, muy bien. Definitivamente. De todos modos, un logro, 52 sobrevivientes ante una pandemia mundial, ante una pandemia que se conoce muy poco, con unos recursos muy reducidos. Esto está dejando enormes enseñanzas, obviamente, para los médicos que definitivamente se merecen un aplauso, nuestro reconocimiento, y para las enfermeras también, que día a día continúan pues haciéndole frente a esta enfermedad. Claro, totalmente. Mire, para poder llegar a eso, es increíble el equipo que se puede utilizar. Desde el del aseo, gente de ingeniería, servicios generales, transporte, biomédicos, la gente especializada en compras, la administración, la gente de la farmacia. Todo tiene que ser un relojito. No digamos enfermeras, médicos, laboratorio, rayos X, tomografías, o sea, todo es un reloj. Eso es una oportunidad de vida para algunas pacientes. Desafortunadamente, no todas las personas van a tener la oportunidad, porque a lo mejor llegaron tarde o porque tienen una enfermedad concomitante, ¿verdad? O porque ya no hay espacio, O simplemente porque porque ya no tal hay. vez no hay espacio. Esperemos que no lleguemos a ese momento. Bueno, para eso necesitamos que todos los hondureños, que ustedes, amigos de www.laprensa.hn y todos los hondureños, pues nos unamos y entendamos de que estamos muy cerca de un momento muy crítico, como lo decía el doctor Omar Hananía. Él es gerente del Instituto Hondureño del Seguro Social, quien amablemente nos ha atendido el día de hoy. Doctor, muchísimas gracias por haber atendido a Diario La Prensa. No, gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Hasta luego. Que esté bien.